para los ministros y ministras va a haber una preselección que va a estar cargada, es decir, preseleccionada por la presidencia y el Congreso. Esos dos espacios los controla Morena, o tiene mayoría. Y pues en realidad los que llegaren a la boleta pues van a ser esencialmente gente de Morena. Imagínense pues una corte de puras leñas Batres. Pero este es como el buque insignia, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, reiteramos nuestro abrazo a los abogados. Diga, ¿usted cómo la ve, licenciado Brandon? La verdad es que está muy complicado. Siento que son tiempos muy difíciles para nosotros que estudiamos Derecho, para nosotros que somos jóvenes abogados. O sea, ver cómo de repente se viene pues una modificación completa a todo lo que estudiamos, las leyes, la conformación institucional, el poder judicial. Está muy complicado y veo pues una intención de que si pasa la reforma, que esperemos que no, y por eso estamos dando la batalla desde aquí, pues que todos los ministros quieren que ellos sean como la ministra Lenia Batres, ¿no? La ministra Yasmín Esquivel. O sea, gente que tiene una formación pues muy política, pero de jurídico no tienen nada. O sea, de jurídico tienen que estudiar un derecho y se acabó. O sea, yo honestamente no me imagino a alguien haciendo campaña para ser juez, ministro, magistrado, cuántas boletas tienen que haber. O sea, me parece que estamos viviendo tiempos muy difíciles para quienes estudiamos Derecho y sinceramente no lo entendemos. O sea, a veces me gustaría decirle a la gente, como dijo Xochitl en algún momento, despierta, 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 pero si nos rendimos nunca lo vamos a lograr. O sea, tenemos que seguir convenciendo a la gente de que esta reforma afecta, como ellos lo están haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, que hubo una especie como de meeting que hizo la ministra, esta señora Lenia Batres, en una plaza pública, muy armado y todo. Sí, un evento de Morena, ¿no? Era un evento de Morena, un evento partidista. En la alcaldía de Iztacalco. Bueno, pues ella hasta fue candidata una vez a delegada de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues de política sabe mucho, pero del tema jurídico, para lo que se le contrató y para lo que es ministra, pues la veo muy alejada de la profesionalización y de saber qué es lo que tiene que hacer. Y creo que en ese sentido, el lado opositor, el lado que quiere algo distinto, pues sí, tendría que estar haciendo algo parecido, o sea, socializar la reforma y socializar porque estamos en contra. Y digo, ahorita lamentablemente los partidos políticos que tenemos están atravesando por procesos internos, que es muy respetable. Ellos deciden su vida interna, pero sí tendríamos que enfocar un poquito la balanza, la oposición unida en estos temas que sí van a afectar al futuro y al presente del país. Sí, digamos que pueden tener sus revisiones, pero hay prioridades, ¿no? Sí, claro. Hay urgencias. Sí. Hay urgencias. El tema de la reforma judicial nos pone el horizonte del septiembre negro, ¿no? Si se consigue el tema de la subrepresentación, que ya vamos a hablar de eso. Pero Marifer, ¿tú cómo ves el tema de la reforma judicial? Pues mira, de inicio se ha dicho mucho esta parte de que pues no se está en contra de una modificación, sin embargo no en los términos que ellos proponen, ¿no? Eso también hay que dejarlo muy claro. Sin embargo, también me preocupa mucho la actitud de la virtual presidenta, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que ella toma con sarcasmo y con ironía toda esta parte de las declaraciones de la ministra Norma Piña, donde ella dice que pues a cualquier persona, a cualquier partido le puede dar una propuesta, le puede dar una sugerencia respecto a lo que ella quiera modificar del Poder Judicial, y se ríe, y entonces ahí es donde dices, bueno, creo que no va a existir esta división de poderes, ¿no? Que la verdad es que lo que más nos preocupa como ciudadanos, y que en efecto sí hay que reconocer que sí se requiere una modificación, pero cuando tenemos unas fiscalías bastante debilitadas, que al final también eso depende mucho de los gobiernos estatales, lo estamos viendo por ejemplo en Zacatecas, ¿no? Con la madre buscadora que a su hijo le notificaron que ahí estaba después de 8 meses, y el audio, si lo logran escuchar, es totalmente desgarrador, y donde se dice que pues esta debilidad viene de la fiscalía, ¿no? Al final del día, y esto no va a cambiar. Sí, 8 meses estuvo el Cuerpo Nacional, ¿no? Exacto, 8 meses. Y la madre buscándolo. Y evidentemente, pues hasta después tenían ADN, tenían pruebas y la trataron mal. Ella exige evidentemente también al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que tome acciones, que responda.
dudo que esto suceda. Entonces tenemos muchas partes débiles de nuestro sistema de justicia y donde evidentemente pues López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum no están tomando cartas en el asunto y hasta lo toman con sarcasmo y con ironía, ¿no? Fíjate que yo creo que pones un tema central en la discusión. La gran mayoría de los casos no llegan al Poder Judicial. Déjame decirle un número redondo, el 95% de los temas se quedan en las fiscalías y solo el 5% en los temas de los tribunales. Pero de ese 5%, el gran volumen, el 85%, son tribunales locales, no son federales. El gran problema esencialmente es la justicia local. Y sí, por supuesto que hay un pendiente en materia de justicia, ¿no? Por supuesto que sí. Eso es un tema que genera una deuda que tenemos que cambiar, pero pensar que la urna va a resolver el problema es muy ingenuo. O sea, como si la urna acabara los problemas de corrupción. Pues vean nomás ahí las diputaciones de Morena y díganme si acabó la corrupción. O vean presidencias municipales, o vean otros cargos. La urna no corrige esos problemas. Pero además, ahora salieron con la idea, salió López Obrador, con que pues, ni que fuera mucha ciencia ser juez, ¿no? Lo mismo que dijo cuando Pemex, pues sí es más meter un tubito y sacar petróleo. Por eso los incendios en la sonda de Campeche, por eso los derrames, porque no entienden ni valoran la significación de una especialización. No es así de fácil, se tiene que manejar no solo el marco jurídico, sino la jurisprudencia, el sistema interamericano, y me parece que están en una banalización. El otro tema que yo creo es justo el tema de las fiscalías. Las fiscalías no están para nada en esta ecuación. Creo que ahí está el problema principal. Lo hemos visto en muy distintas ocasiones en la Ciudad de México, el extremo del uso político de la fiscalía como aparato de persecución. Hemos visto algunos casos realmente patéticos. Ahora se está dando la persecución incluso de algunos senadores electos. Platicaban del caso de Miguel Ángel Yunes u otros que los quieren evitar que asuman los cargos de los cuales la gente les dio la confianza, porque son aparatos políticos. En Veracruz lo hemos visto al extremo, el caso de Cuitláhuac, que es un caso realmente patético de uso de la justicia o del aparato de seguridad. Y también pensar que la Suprema Corte de Justicia es una especie de diputación judicial, pues no va a resolver, porque no es cierto, amigos y amigas de Atypical, que la gente vaya a elegir libremente. Para los ministros y ministras va a haber una preselección que va a estar cargada, es decir, preseleccionada por la presidencia y el Congreso. Esos dos espacios los controla Morena, o tiene mayoría. Y pues en realidad los que llegaren a la boleta pues van a ser esencialmente gente de Morena. E imagínense pues una corte de puras leñas batres. Es lo que quieren, ¿no? No, o sea, Dios guarde. Es lo ¿no? que Y miren lo que le pasó al juez de la Pesa. El juez de la Pesa da un amparo porque no se ha integrado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una omisión legislativa del Senado, que más que una omisión es un fraude a la Constitución. No integraron 2 magistrados y se acude un medio de defensa y inmediatamente se lanza todo el aparato en su contra, juicio político, amenaza penal, proceso del Consejo de la Judicatura, y me parece que es justo la moraleja de lo que quieren. Quieren un poder judicial para que no haya quien se les oponga, Claro. Quieren un poder judicial controlado y quieren un poder judicial que esté no en una defensa de la Constitución, sino lo que ha venido pasando de ánimo de venganza. López Obrador ha encontrado un dique en la defensa de la Constitución, en la Suprema Corte, y me parece que eso es esencialmente lo que está motivando esta reforma. Claro. No veo que vaya a resolver. Son 1.665 magistrados ministros que tendrían que reemplazar. Y solo en lo federal, ya ni pensar en el ámbito local. Claro. Y es preocupante también pensar en quién los va a proponer, ¿no? O sea, de dónde van a venir esos perfiles que se van a sugerir para que al final pues sean electos, ¿no? Y como dices tú, como bien lo mencionas también, Brandon, ¿qué van a proponer? ¿Cómo van a hacer ellos campaña? O sea, ¿qué podrían sugerir? ¿Cuáles van a ser las propuestas de campaña? Sí, ¿no? claro. Vamos a ¿Y cuál va a ser el respetar la criterio? Constitución, pues es lo que tendrían que hacer todos los jueces y magistrados. Sí creo que hay una buena oportunidad y hay que retomar
algunos de los comentarios de los ministros de la Corte, de la misma Norma Piña, del ministro Lainez, de algunos otros integrantes de la Suprema, porque me parece que sí tenemos que generar una mejor respuesta, pero, por ejemplo, el promedio de juzgadores por habitantes en México es de los más bajos, no solo de la OECD, sino de la región. Han venido castigando presupuestalmente. Hay lugares donde pues, claramente no hay juzgados. Pues, ¿cómo va a haber justicia si no hay juzgados? Hay fenómenos que preocupan mucho, que tienen que ver justo con una dinámica que permita la defensa. Hay una enorme discusión sobre la defensoría de oficio. Si esta defensoría tendría que tener una independencia del Poder Judicial y poder ser una entidad en sí misma para que no estén juzgadores y defensores bajo la misma dirección. También ha habido una discusión para separar la Suprema Corte de Justicia del Consejo de la Judicatura, que no estén conducidas por la misma persona. Hay también una discusión muy importante sobre el Instituto Forense, cómo se generan pruebas científicas para los juicios. De manera que me parece sí hay una oportunidad para discutir la justicia, pero yo no veo que ese sea el ánimo de la discusión. Lo que veo es esencialmente un ánimo de controlar, un ánimo político de venganza, y por eso me parecía que lo que la ministra Piña estaba diciendo y haciendo está bien, en la lógica de que participen los promotores de la reforma. Yo lo veo bien. Estoy de acuerdo con ella cuando dice que no es un tema de gradualidad. Yo honestamente eso de la gradualidad no lo acompaño, no le veo sentido. Bueno, ¿quieres que te matemos de a poquito o quieres morir lentamente? Más o menos esas parecen las opciones. Estos sarcasmos de Sheinbaum, pues... Claro, porque pues al final ella tiene la plena confianza de que en estos foros de consulta pues va a salir totalmente lo mismo que ellos están proponiendo, que no va a haber una gran diferencia. Por eso hace este comentario sarcástico de decir, bueno, pues que la ministra vaya y le propongo que lo presente su propuesta a la reforma del Poder Judicial, pues con cualquier líder de otro partido político, donde sabe que evidentemente no tienen ese contrapeso que ellos pudieran pues debatir, ¿no? Entonces, al final del día, pues digo, también esto nos va a llevar también a un tema de discusión que es la sobrerepresentación, que bueno, también creo que es importante que empecemos también a platicarlo con el tema de esta parte de que lo que viene, ¿no? O sea, para estas cámaras, que si fuera una unicameral, pues evidentemente en diputados tendrían mayoría calificada, ¿no? Y en Senado, pues les faltan 3. Entonces, pues bueno, eso ya lo platicaremos más adelante, pero evidentemente sí veo preocupante esta reforma al Poder Judicial, que no está contemplando muchísimas debilidades que sí deberían de ser observadas y que sí se deberían de tomar en cuenta. Y yo creo que ahí López Obrador pues nos manda un mensaje de que, o sea, yo de la memoria que tengo, cuando iba finalizando el sexenio, el presidente ya no era protagonista, el presidente ya estaba de gira por todo el país, sí, dando las gracias, y ahora lo que estamos viendo es que el presidente va a cerrar con toda la fuerza y con todo el autoritarismo, que pareciera que se lo guardó muchísimo todo el sexenio para sacarlo el último mes. Sí. Tiene ahora todas las facultades, va a tener un congreso, y yo creo que estos mensajes que nos manda, que lo ha hecho todo el sexenio, que son para distraer diciendo cosas absurdas como de que no se necesita la gran preparación para ser juez, es parte de distraernos como oposición en las cosas que él dice, que ni siquiera sé si las crea o no, pero sabe perfectamente que nos van a mover. ¿Por qué? Pues porque es un disparate por completo lo que dice. O sea, no se trata de que por ser joven está bien y por consiguiente vas a tener un buen desempeño. O sea, se necesita una gran preparación. La carrera judicial es súper importante para formar a los jueces, a los magistrados, a los trabajadores del Poder Judicial, atendiendo al tema federal que estamos mencionando. Y creo que pues, es parte de la ambición que tienen ahora por poder, ¿no? O sea, ya cooptaron a una facción del INE, tienen el poder legislativo y pues su último movimiento es cooptar al Poder Judicial y pues pareciera que lo quieren hacer a través de la implementación de estas reformas. Fíjate que yo creo justo el tema. La apuesta que hizo el país fue a la profesionalización. Ser juez ha implicado un
enorme carrera. O sea, llegar a ser ministro, llegar a juez de distrito, circuito, es muy complicado. Me parece que, por supuesto, hay jueces hay resoluciones que nos indignan, ¿no? Sobre todo los casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres o abusos. Hemos tenido algunos casos, pero de un caso se genera o se hace una generalización que creo que tampoco corresponde. Por supuesto que hay que revisar y están las instancias para eso. O aquellos jueces que pudieran estar trabajando a modo con los narcos. Pero ese tema no va a disminuir, al contrario, va a aumentar con esta posibilidad. Si se tiene que hacer campaña, si se tiene que promover, pues ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces esta reforma abre una ventana muy peligrosa para que entren personas, abogados, equipos jurídicos de las redes de macrocriminalidad, de los narcos, que van a tener dinero o que tienen incidencia allá en el local. Vimos lo que pasó en el proceso electoral. Cientos de candidatas y candidatos se retiraron por las amenazas de los narcos. Claro. Eso de suyo es un hecho muy peligroso. Por ejemplo, miren, déjenme comentarles, solo a punta de ejemplo, un incidente que pasó esta semana, que ha pasado bastante desadvertido y me parece muy sintomático de qué puede pasar en el Poder Judicial. El día martes fue asesinada Minerva Pérez Castro. Minerva Pérez Castro era la presidenta de la Cámara de Pesca de Ensenada. Y ella, desde abril y antes, venía ya denunciando lo que estaba pasando en Ensenada en materia de las acciones del crimen organizado, de la extorsión, del derecho de piso al comercio local establecido. Les estaban pidiendo entre 20,000 y 60,000 pesos a la semana a los comercios establecidos. Pero no solo eso, empezaron a cobrar cuota por kilo de camarón o kilo de producto. En Ensenada nos dijo esta señora que se consumen 30 toneladas al día de camarón. 30 toneladas al día. Y el crimen pedía 5 pesos por kilo. Esos son 150,000 pesos diarios, solo de extorsión. Y también no solo estaban cobrando derecho de piso, no solo estaban cobrando cuota por los productos, en este caso el camarón, sino que empezaron ya a decirles a los comercios locales quién les podía vender los productos. Es decir, a quién deberían comprar el camarón, el pulpo, el pescado. Minerva Pérez Castro denunció esto y la mataron el martes. Y lo dramático es que ella denunció que esto de la extorsión venía subiendo a partir del gobierno de Morena. En Baja California gobierna Morena, en Ensenada gobierna Morena, y lejos de ocuparse y asumir su responsabilidad de gobierno, lo que vemos ahora es la disputa por la presidencia Morena. Ahí están discutiendo si va Luisa María Alcalde, si va Citlali, que si Citlali le apoya. Es decir, este es un gobierno que le interesa el poder, no le interesa resolver los problemas de la gente. Si esto pasa con el caso de Minerva, que le mandamos un abrazo a su familia y la solidaridad para todos los de esta comunidad, donde el crimen se impone de esa manera, ¿por qué no habría de incidir en la boleta? ¿Por qué no, si lo hizo a nivel local, si financió, amenazó, ¿por qué no va a ser la elección del Poder Judicial una oportunidad para que se metan? Yo lo veo extraordinariamente peligroso, no veo los candados necesarios y me parece que pensar en esta idea que han puesto de la gradualidad, pues es una falsedad, es una especie de salida alterna y no vaya siendo que nos dejen al final a Lenia, a la ministra pirata, ¿no? O a la otra ministra que tenía una trayectoria de derechos humanos más o menos respetable, pero que se ha dedicado a hacer todo lo que pide el presidente, que es Loretta Ortiz. Es decir, si nos quedan al final esas tres, pues como te explico, ¿no? En realidad les falta nada más un ministro para poder bloquear las elecciones de inconstitucionalidad y eso puede pasar en noviembre, pero de suyo la discusión es mucho más complicada. Pues incluso lo mencionaba hace una semana, salió una nota de la DEA donde mencionaba que se encontraba la DEA preocupada
justo por este tema de la selección de los ministros, porque podían ser obviamente personajes que vinieran desde el narcotráfico, ¿no? Entonces esta nota pues sí se dio bastante difusión. Sí, tuvo mucho. Y fue preocupante porque evidentemente es de, bueno, ¿y ahora quién, ahora sí como dirían, ahora quién me va a defender, ¿no? O sea, en manos de quiénes vamos a estar, ¿no? Eso es el punto, me parece medular. Y si no se toca la justicia local, pues honestamente no sé cómo, ¿no? No, y porque hay señalamientos también a personajes importantes de vínculos con el crimen organizado, pues empezando por el presidente de la República, pero ahí tenemos otros ejemplos como el gobernador de Tamaulipas o el gobernador de San Luis Potosí. En ese sentido, o sea, si lo hacen a esa escala, ¿qué podemos esperar en una elección de jueces y magistrados y peor aún los jueces locales? Y es lo que están haciendo, por ejemplo, ahora en la Ciudad de México. Quieren desaparecer más de 10 juzgados locales en materia civil y mercantil. Entonces, ese debilitamiento, si ya de por sí los juzgados están sobrecargados de trabajo, de expedientes, no se dan abasto, acuerdan y tardan muchísimo en resolver, si limitamos el número de juzgados, crece el número de expedientes por juzgado, y pues la impartición de justicia por un lado, porque a lo que a ellos les importa es estarse repartiendo el poder, sí, como lo que se está comentando ahorita de la elección de la presidencia de Morena, que pareciera que Citlali ya como que dio un paso a un lado para que vaya Luisa María Alcalde, ¿no? Que bueno, yo no sé qué le debe este gobierno a las hermanas Alcalde, pero pues todas se encuentran en una posición a como dé lugar, ¿no? Sí. Privilegiada, ¿no? Lo intentaron con la otra hermana que primero en el INE y no lo logró, y ahorita... La había mandado a la terna de Elenia. A la terna de Elenia. Ella estaba para la Suprema. O sea, de hecho, pues, se pensaba que ella iba a ganar. Sí. Quería que fuera ministra de la Corte, tercera, ¿no? consejera presidenta del INE, pues es todóloga. No sabemos qué les deben, pero pareciera que las alcaldes lo pueden todo en este país. Sí, es un mensaje muy peculiar, ¿no? Que es que cambio generacional, pero la verdad, yo conozco bien a su familia. Su papá es un abogado laboralista que tuvo una trayectoria muy importante. Su mamá también, Berta Luján, trabaja en el Frente Amplio, el FAT, el Frente Auténtico del Trabajo, y venían de una expresión del movimiento democrático importante. Berta luego estuvo ya con el gobierno de López Obrador y ahí empezaron a construir este proyecto político. Y yo, la verdad es que me parece que el talante de Luisa María en gobernación fue un talante muy lejos de un perfil democrático, un talante que sirvió a no solo a la acumulación del poder, sino atacar a la oposición, a obstaculizar, por ejemplo, el día de la manifestación en mayo, de la concentración, en el caso del Zócalo, el 19 de mayo, en lugar de hacer una concertación política para retirar a la coordinadora y generar un espacio libre de manifestaciones y no esta tensión, ella misma asusando a la coordinadora para que se quedara en la manifestación que tuvimos el 19 de mayo, me parecen expresiones pues bastante antidemocráticas que traicionan su historia. Que pareciera que el mensaje fue: no queremos negociar, queremos que se agarren a golpes con la marcha, ¿no? Y luego con Sheinbaum todo lo contrario, sí, operando para que se muevan o se muevan, o si no, bueno, por lo menos reducidos. Me parece que ese es justo el problema de lo que está pasando con esta expresión de movimiento ahora el gobierno, que se han tragado su historia, han traicionado sus luchas democráticas y en realidad lo que estamos viendo es una búsqueda descarada y cínica de poder, una búsqueda obscena. Y eso es lo que motiva la reforma judicial. Sí, está el caso de esta familia, pero también el caso de la familia Batres, ¿no? Tenemos lo está mencionando aquí alguien en los comentarios, pues sí, está Lenia, está Martí, claro, y su hermana es de las que promovieron ilegalmente para llegar a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, su Vietnica se llama, no iba a llegar. Y de último momento, y en la sesión de la asignación, 7 diputados de Morena dicen que están en otro partido y cambian la lista para hacer otro fraude. Eso también es tema de la sobrerepresentación, que ya lo vamos a platicar. Pero si les... Que hablando justo de fraude, también el tribunal ya había declaró apenas ayer que sí, en efecto, el presidente metió mucha mano en las elecciones, 31 faltas. Rapidísimo, lo dijo el tribunal, ¿no? Exacto, a la reforma. Una denuncia del 23. Una elección después. Una elección después. Ya no 3 doritos después. Pero, sí, una elección. O sea, no salen como que no mamen, qué oportunos. Y salen con este tema de que sí hubo mano en la elección, pero pues que no se puede hacer nada, ¿no? O sea, ¿ya qué pueden hacer? Absolutamente nada.
Pues sí, la verdad es que queda como testimonial. Sí. Queda como testimonial. Y la verdad es sí es una cosa que indigna. Lo mismo que cuando dicen, López Obrador cometió violencia política de género en contra de Xochitl. Ya lo sabíamos. Pedimos que actuaran como justicia. Pedimos que actuaran ante la elección de Estado. Prefiero que lo digan a que no lo digan, sí, pero lo dijeron tarde y mal, ¿no? Eso la verdad es que sí da un poquito de pena. Si quieren, antes de cambiar de tema y hacer corte aquí con la reina de las redes, ¿qué opinan del nombramiento de